La ubicación de la tumba de Gengis Khan sigue siendo un misterio al día de hoy, a pesar de las numerosas especulaciones e investigaciones, aunque algunos creen que podría estar cerca de la montaña sagrada mongola de Burkhan Khaldun, en la cordillera de Kenia. No se han encontrado pruebas concluyentes. Según la leyenda, Gengis Khan pidió ser enterrado sin marcas ni señal alguna, lo que dificulta aún más la búsqueda de su tumba. A lo largo de los años se han llevado a cabo numerosas expediciones e investigaciones, pero aún no se han obtenido respuestas definitivas. Algunos estudios recientes sugieren que los restos de Gengis Khan podrían haber sido trasladados tras su muerte, lo que complicaría aún más la búsqueda. A pesar de la falta de pruebas concretas, la búsqueda de la tumba de Gengis Khan sigue cautivando la imaginación de muchos, incluso en la cultura popular, como en la película de 1932, La Máscara de Fu Manchu. La ubicación de su reposo final es un misterio tanto histórico como arqueológico. Existen una gran cantidad de especulaciones, desde lo humilde y sencillo hasta lo fastuoso y espectacular, leyendas que trataremos de explicar y entender a continuación en Arqueo Histórica. Gengis Khan fue un guerrero mongol de las vastas estepas de Asia Central. Amalgamó las tribus y naciones dispares de sus tierras nativas en un ejército potente, el cual utilizó para construir un imperio que se extendía desde el Pacífico hasta el Mar Caspio. Los pueblos de Europa se estremecían al oír su nombre, mientras que los habitantes de Oriente Medio, Asia Central y China conocían la fama de su ira y poder. A su muerte, el 18 de agosto de 1227, durante una campaña en China Occidental, fue enterrado en su tierra natal, Mongolia. Según una leyenda, su tumba fue construida en el lecho de un río desviado, al que se le permitió reanudar su curso una vez fue sepultado. Otra leyenda conocida cuenta que cientos de caballos atravesaron la tumba en estampida para aplanar el montículo y hacerlo totalmente invisible, además de plantar un bosque impenetrable. En ambas versiones, al igual que los soldados que lo mataron, los esclavos que construyeron la tumba fueron masacrados, para que así nadie supiera dónde estaba enterrado el gran emperador Khan. Además, para mantener a salvo y en secreto el grandioso botín y tributos que se cree que han sido enterrados con él. Adicionalmente, se esparció la creencia que se había lanzado una maldición sobre aquellos que intentaran perturbar su sueño eterno, por lo que en Mongolia la tumba de Gengis Khan se conoció como el Ikel Korin o el Gran Tabú. Esta es la leyenda de la tumba perdida de Gengis Khan, cuyo paradero exacto sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Durante muchos años, la tierra natal de Gengis Khan era en gran parte inaccesible a los científicos occidentales, ya que en Mongolia exterior era un estado cliente de los soviéticos, mientras que la Mongolia interior sigue siendo celosamente unida a China. Los empobrecidos gobiernos locales no tenían los recursos para emprender exploraciones arqueológicas propias. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética, la Mongolia exterior se hizo mucho más accesible, provocando una nueva ola de interés en la tumba del gran conquistador. Este interés es doble. En primer lugar, se sabe muy poco de la Mongolia imperial, debido en parte a la falta de fuentes de información directa. Los mongoles de Gengis Khan eran en gran parte analfabetos y no se esmeraban mucho por guardar registros o historias escritas. Casi todo lo que sabemos sobre este periodo viene de fuentes extranjeras o de historias escritas después del tiempo del emperador. También hay poca evidencia arqueológica, en parte debido a la falta de exploración, y posiblemente también porque Gengis Khan y sus hordas eran nómadas, utilizaban materiales perecederos
y eran relativamente ligeros en la construcción masiva de sus viviendas. La segunda razón es lo romántico del posible descubrimiento, es decir, se debe de tener en cuenta que es el lugar del descanso final de una de las grandes figuras de la historia mundial. La tumba de Gengis Khan también podría contener un botín que podría, como dice el aspirante cazador de tumbas Maury Kravitz, hacer insignificante la exhibición de Tutankamón en comparación con el tesoro de Gengis Khan. En el curso de sus conquistas, Gengis Khan y sus generales saquearon imperios y reinos en China, Asia Central, Persia y hasta Europa del Este, trayendo grandes cantidades de tributos y botines a Mongolia. Los académicos están divididos sobre si Gengis Khan habría sido enterrado con ajuares funerarios, pero la leyenda dice que lo fue, y de ser así, podría ser la mayor colección de ajuares funerarios de la historia. Kravitz, el patrocinador y líder del proyecto de larga duración para investigar los primeros sitios mongoles imperiales y de esta forma buscar la tumba, señala que ninguno de los botines acumulados por los mongoles en toda Eurasia se ha recuperado, ni siquiera han habido rumores, lo que sugiere que una gran cantidad que perteneció al emperador todavía podría estar por ahí en algún lugar de las estepas o montañas. Ubicar la tumba de Gengis Khan también podría resolver un misterio relacionado y de igual importancia, el paradero de las tumbas de los emperadores de la dinastía Yuan. Estos se dieron entre los años 1279 y 1368. Esta dinastía fue fundada por sus descendientes, que incluían al gran Kublai Khan. Según la leyenda, los emperadores Yuan querían seguir el ejemplo de Gengis y ser enterrados en el mismo lugar secreto. En otras palabras, Gengis y su tesoro funerario podrían ser solo la punta del iceberg. Hay pocos datos concretos sobre la vida o la muerte de Gengis Khan. Probablemente vino de Genti Aimán, en el norte de Mongolia, cerca de las fuentes de los ríos Onon y Kerulén, y cuando era joven se vio obligado a refugiarse de sus enemigos en la cordillera de Gentiyin Nuru, en una montaña llamada Burkan Khaldun, o también conocido como Acantilado de Buda. Este seguía siendo uno de sus lugares favoritos. Según la leyenda, pidió ser enterrado en un lugar que tenía un significado especial para él. Algunos han interpretado que esto significa Burkan Khaldun. Desafortunadamente, decenas de lugares llevan este nombre y están vinculados por tradición local al gran Gengis Khan. La principal fuente de información sobre su vida y muerte es una obra llamada La historia secreta de los mongoles, escrita 13 años después de su muerte y desconocida en Occidente hasta el siglo XIX. Según este trabajo, se cree que entreteje la realidad con generosa dosis de ficción y mitología. Al nacer Gengis o Temujin, el cual era su verdadero nombre, fue coronado como el Gran Khan cerca de la actual ciudad de Batrishet, cerca de la frontera con Rusia. Esta se podría considerar como otra posible ubicación para su tumba. Según otros textos casi contemporáneos, se construyó un mausoleo en memoria de Gengis Khan en el sitio de su antiguo palacio. Los funcionarios de la corte viajaban desde aquí hasta el lugar de su descanso real para llevar a cabo ritos de respeto y sumisión. Esto contradice la leyenda tradicional de que nadie sabía dónde estaba enterrado, pero esto no significa que sea inexacta, la cual sugiere que cualquiera que pudiera encontrar el palacio de Gengis Khan estará en el camino correcto para su tumba. Los chinos han construido su mausoleo a Gengis Khan en la región autónoma de Mongolia Interior, en un sitio que afirma está cerca de donde murió. Este mausoleo, construido por los chinos en la Mongolia Interior, se cree que podría contener reliquias asociadas a él. Muchos eruditos no creen que la tumba de Gengis Khan exista en absoluto. Según Morris Rosavi, profesor de Historia Mongola y China en la Universidad de Columbia, Nueva York, sostiene que no existía una cultura funeraria entre los mongoles en el momento de su muerte.
En cambio, era tradición dejar el cuerpo en la naturaleza atándolo a un caballo y enviándolo al desierto. No está claro si habrían aplicado un trato un poco brusco al cadáver de su mayor líder, una figura divina, pero dos factores sugieren que podrían haberlo hecho. En primer lugar, Gengis Khan hizo una virtud de su sencillez, o adición al estilo de vida tradicional mongol y su cercanía a los guerreros comunes que lo servían. En una carta probablemente escrita para él, dirigida a un monje taoísta, Gengis Khan dice: "Yo, que vivo en el desierto del norte, no tengo pasiones desmesuradas, odio el lujo y practico la moderación. Solo tengo un abrigo, como la misma comida y estoy vestido con los mismos harapos que mis humildes pastores". En segundo lugar, la tradición mongola sostiene que después de la muerte el cuerpo no es importante, solamente el alma, por lo que podría no parecer una falta de respeto a los hombres de Gengis Khan al deshacerse de sus restos mortales de una manera tan poco ceremoniosa. Pero, si no hubo entierro, ¿cómo explicamos la leyenda sobre su tumba? Un enfoque es observar los paralelismos entre estas historias y el folclore. Grandes figuras como Gengis Khan pueden convertirse rápidamente en algo más que personajes históricos y alcanzar un estatus mítico. Las hazañas de Alejandro Magno, por ejemplo, dieron lugar a una rica herencia de leyendas y folclore sobre él, en todas las tierras que tocó. Lo mismo ocurre con Gengis Khan. La historia de su entierro tiene un gran parecido con la del héroe sumerio Gilgamesh, que fue enterrado en el lecho de un río temporalmente desviado. El folclore habla de que los primeros reyes celtas de la Edad de Hierro fueron sepultados de manera similar. En este contexto, es más difícil tomar en serio la leyenda del entierro de Gengis Khan. Mucha gente, sin embargo, no está de acuerdo, y desde la década de 1990 han habido varios intentos serios de encontrar la tumba perdida. Entre 1993 y 1996, una extensa operación japonesa empleó todo, desde imágenes satelitales y magnetómetros hasta la observación de helicópteros, pero se fue con las manos vacías. Luego, en el año 2000, comenzó la expedición geohistórica Chingis Khan. Esta fue una empresa conjunta estadounidense-mongola instigada e impulsada por un notable personaje estadounidense, el comerciante de oro en Chicago, Maury Kravitz. Kravitz ha estado obsesionado con Gengis Khan desde que leyó sobre él durante sus días de servicio nacional. A fines de la década de 1990, formó una junta de académicos y expertos y llegó a un acuerdo con el gobierno de Mongolia para permitirles comenzar excavaciones en sitios relacionados con la era imperial temprana. El primer descubrimiento de la expedición fue el sitio Kurultai, o Gran Convención, donde Gengis fue aclamado como el Gran Khan en el año 1206. Más tarde exploraron una de las montañas llamadas Burkan Khaldun, donde algunos académicos creen que la tumba podría estar escondida, aunque no se sabe en qué montaña en particular. En el año 2001 hicieron su descubrimiento más emocionante, el Olohim Kerem, o muro de los que dan limosnas, también conocido como el Ulan Khat, y más sugerentemente el muro de Gengis. El sitio de Kerem, o Boro, a unos 320 kilómetros al noreste de la capital de Mongolia, Ulan Bator, cerca de los lugares de nacimiento y la coronación de Gengis, es una colina de 180 metros de altura rodeada en tres de sus lados por una pared. El muro tiene 3 kilómetros de largo y varía entre 2.5 y 3.5 metros de altura. Aunque se encuentra en un estado de deterioro avanzado, los expertos de la expedición insisten en que no se ha visto nada igual en Mongolia. Dentro del recinto amurallado, los estudios preliminares revelaron más de 40 tumbas, junto con un camino que va desde la parte inferior del aparente cementerio hasta las elevaciones más altas, donde probablemente se encuentren los entierros de mayor estatus. La cerámica encontrada en el sitio data de principios de la era imperial, al igual que la datación por carbono en algunos de los esqueletos.
Kravitz y su equipo están convencidos de que uno de ellos podría ser el propio Genghis, y esto apunta a un lugar de entierro cercano que contiene una tumba que se dice que pertenece a los 100 soldados ejecutados para preservar el secreto del lugar de descanso final de Genghis Khan. Si tiene razón, las otras tumbas podrían ser funcionarios o generales mongoles de alto rango en la época de Genghis, o incluso sus descendientes. En el año 2004, una expedición japonesa mongola descubrió los restos de lo que afirman podría ser el palacio de Genghis Khan en Ábraga. Según algunos informes, el equipo también encontró un mausoleo, y según los relatos antiguos de cómo los funcionarios viajaban desde el mausoleo hasta la tumba cercana, esto sugirió que la tumba de Genghis Khan podría estar cerca. La cercanía encontrada en el sitio del palacio confirma la fecha, y según los informes, la topografía local coincide con los relatos contemporáneos. Para confundir aún más el asunto, un informe chino del año 2000 afirma que los arqueólogos chinos en la región autónoma de Xinjiang Uigur habían encontrado la tumba real de Genghis Khan entre los dos lagos, no lejos de un mausoleo sobre el suelo perteneciente a uno de sus nietos. Jugando a la política con Genghis Khan, entonces al menos 3 grupos afirman estar tras la pista de la tumba del gran emperador, y al menos 4 ubicaciones posibles. Burkhan Khaldun, donde la expedición geohistórica de Genghis Khan supuestamente encontró las ruinas de un antiguo templo antes de ser ahuyentado por una plaga de moscas negras. Olohim Keren, el palacio de Ábraga y el sitio en territorio chino. El último de estos probablemente puede ser descartado. No se ha oído hablar de él desde el informe aislado del año 2000, y tales afirmaciones probablemente deberían verse en un contexto político. Las autoridades chinas están nerviosas ante la perspectiva de que la tumba de Genghis Khan se encuentre en Mongolia exterior y se convierta en un foco del nacionalismo mongol, lo que amenaza sus reclamos territoriales en Mongolia interior. De la misma manera, están dispuestos a enfatizar cualquier cosa que valide su afirmación de ser los verdaderos guardianes de la herencia mongola. De ahí sus planes recientes para ampliarle radicalmente el mausoleo artificial a Genghis Khan. La política es igualmente importante en Mongolia exterior. En el año 2006, el país celebró los 800 años de la unidad de Mongolia, la cual data desde la coronación del emperador. El propio Genghis Khan es una figura de culto enormemente popular, lo cual nos hace pensar que la tumba ha de contener artefactos que podrían ser de gran importancia para el estudio y la reputación de la era imperial temprana. La tumba podría convertirse en una especie de santuario nacional y lugar de peregrinaje. Por otro lado, existe una gran inquietud por la percepción hacia los arqueólogos como profanadores de terrenos sagrados, al ir en contra de la tradición sobre dejar intactos los restos materiales, junto con la sospecha de que quieren saquear tesoros que pertenecen al país. La expedición geohistórica de Genghis Khan ya se ha metido en problemas, ya que fue expulsada sin contemplaciones en el año 2002, tras las acusaciones de un ex primer ministro de Mongolia. Kravitz tuvo que emplear todas sus habilidades de relaciones públicas para que los mongoles volvieran a estar de su lado, aunque uno de los principios fundamentales de la expedición es que cualquier hallazgo pertenecerá al gobierno de los nativos mongoles. En la actualidad, el foco principal de búsqueda de la tumba de Genghis Khan sigue siendo el sitio de Keren. La expedición de Kravitz regresó nuevamente en el verano del año 2006 para otra temporada de exploración. Hasta el momento se desconoce qué han encontrado, pero este es realmente el mejor lugar para buscar. Si bien el cementerio de Keren podría ser un sitio importante, esto no concuerda con las leyendas del entierro de Genghis Khan. La presencia de al menos otras 39 tumbas sugeriría que el sitio estaba lejos de ser un secreto, mientras que el hecho de que ninguna de las tumbas se destaque por ser de particular magnificencia no encaja con las expectativas.
El propio Kravitz ha hablado de su creencia personal de que Gengis Khan fue enterrado en Burkhan Khaldun, en una posible fortaleza entre las montañas. Aquellos que quisieran vencer al estadounidense, impulsado por la meta de su vida, harían bien en identificar cuál de todas las Burkhan Khaldun es la verdadera y explorar en esa zona. Pero hay que tener cuidado. Este es un territorio difícil, montañas peligrosas ubicadas en un desierto aislado, plagadas de enloquecedores enjambres de moscas y quizás protegidas por la maldición de Gengis Khan. El misterio de su ubicación ha intrigado a los exploradores y arqueólogos por décadas. Saber dónde reposa el máximo líder mongol quizás podría ser en sí mismo el mayor tesoro por encontrar. La imagen mítica y gloriosa de su imperio hace todavía más grande este enigma. Por tal motivo, aquellos que han soñado con saber dónde se encuentra la tumba del emperador histórico deberán de seguir esperando. Algún día, cuando las grandes montañas o las vastas estepas mongolas decidan revelar el secreto, los que amamos la historia podremos maravillarnos de la magnificencia de su mausoleo, o quizás por la sencillez con la que fue sepultado este gran líder asiático. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaron de este video, me pueden ayudar de gran manera con un like, suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita para obtener más contenido como este, siempre con base en evidencia histórica y arqueológica. Su apoyo significa mucho y me ayudará a continuar con este proyecto.